Hola. Este es un video que vengo trabajando y postergando desde hace mucho tiempo y la verdad que quiero tomarme mi tiempo para hacerlo bien, porque trata de muchos temas delicados. Así que ténganme paciencia por favor también porque me afecta a nivel emocional en muchos niveles. Durante el último año casi diariamente he transitado todas las emociones juntas, a veces con mayor intensidad, a veces con menor intensidad. Eh, Hay cosas que le puedo compartir y cosas que no, pero principalmente porque quiero cuidar a diferentes personas involucradas en todo este proceso. Eh, en primer lugar, estas imágenes que ven acá, este símbolo que se ve acá, de un proyecto, Voces sin Estigmas, eh, que tiene su Instagram. Quiero contarles el origen y en eso también el origen que podrán intuir, eh, digamos, fue el origen de muchos problemas que vinieron a posteriori. Eh, yo trabajaba en el 2023 en un colegio de Casanova y hubo una señorita, una joven de 15 años, que tuvo un problema emocional, estaba angustiada. Y en una reunión, tratando de contener esa situación, de encontrar una explicación, de, digamos, acompañar a esta persona, estaba una preceptora, una directora, una madre, y estaba yo. Y hubo toda una conversación respecto a lo que le estaba pasando, eh, que no viene al caso y pertenece a la intimidad de esta chica. Eh, y digamos que su angustia fue pasando, se fue sintiendo más aliviada, eh, pudo llorar. Y sobre el final de esa reunión, estas tres mujeres, esta madre, directora y preceptora, hacen un pequeño comentario diciendo, bueno, esta generación de cristal, que todo les molesta, que todo les afecta, como son tan sensibles. Eso va de la mano de muchas frases que muchos han escuchado, ¿no? De querer llamar la atención, de llorar por cualquier cosa. Y pude ver cómo le molestó, cómo le afectó a esa chica. Y si bien yo no dije nada, fue un momento donde no pude contener mi cara, mis expresiones. eh, pero entenderán cualquier profesional, cualquier hombre que ha pasado también por una situación así, que la verdad que opinar en ese momento es para problemas, es para discusión, no tiene mucho sentido. No me voy a poner en contra de una madre, una presa y una directora, yo siendo un profe varón, aparte de opinando solo a la deriva. Sin embargo, eh, días después, esta chica junto con otras amigas eh, y luego sus compañeros se acercaron a mí diciendo que habían notado mi reacción. Y ellas ya sabían, eran mis estudiantes, ya sabían lo que yo opinaba, cómo trabajaba. Y me pasa lo siguiente, como laburante, como hombre de familia, queriéndolo y sin quererlo, yo quiero trabajar. Muchas veces, especialmente en esa época, quería trabajar y volver a mi casa. Sobrevivir, ganar el pan de cada día, etcétera. Sin embargo, tenía esa pequeña lucha interna de que, y no, la verdad que está muy mal decirle a alguien que es demasiado dramático, que es de cristal y que llora por cualquier cosa. Especialmente cuando estás en medio de una angustia que en ese caso estaba increíblemente justificada. Y ahí empezamos a trabajar al respecto. Si bien éramos muy conscientes de que no podíamos confrontar a una directora o a preceptoras o familias al respecto directamente, porque es para discutir y después eventualmente esas discusiones terminan muy mal, no llegan a ningún lado, se siente como crítica, ¿no? Como yo sé más que vos, yo soy mejor que vos por esto, por lo otro, y no es así, para nada es así. Pero poco a poco se fue generando un espacio, un taller, donde se puede debatir, donde podíamos charlar.
Y se generaron escritos, se generaron videos, se generaron afiches, formas de poder, digamos, canalizar, expresar todo eso que estaba pasando. Una frase para traer a colación de eso era: ¿qué significa ser de cristal, no? ¿Y qué significa ser fuerte? Porque, de repente si sentís que te están ofendiendo, maltratando, y vos la aguantás, y aguantás, y aguantás, eso sería ser más fuerte. Eh, si algo te angustia o algo te da miedo, uno debería mentir al respecto, debería ocultarlo, eso es ser más fuerte. Yo no soy un sensible nato, por así decirlo. Eh, Fui criado como muchos hombres en esta sociedad, casi entrenados para reprimir sus emociones. Eso quiere decir también no saber reconocerlas. Y durante casi los primeros 30 años de mi vida fue así. Y el trabajo que hice, desde hacer terapia, teatro, meditación, yoga y tantas otras cosas, tantos espacios terapéuticos diferentes, fue por supervivencia. No fue por creer que era, digamos, el camino correcto o que era lo lógico que había que hacer. No, no, fue prueba y error. He pasado por todos los tipos de terapias tradicionales y no a mi alcance, eh, para poder sobrevivir. Por un lado, como adulto entendía que tenía que trabajar y tenía que proveer y demás. Eh, y uno va creciendo también con la idea de que, bueno, todos están aguantando, hay que aguantar. Pero la verdad es que el paso del tiempo me enseñó que eso no es así, que muchas veces hay cosas que hacen los adultos, que hacemos los adultos, que están muy equivocadas. Y de a poco entonces fueron surgiendo, por ejemplo, estas tres metáforas. Quienes fueron mis estudiantes tienen la cabeza absolutamente quemada con estas tres metáforas y me lo recuerdan hasta el día de hoy. Eh, la metáfora del barquito, en pocas palabras, es que en el barquito están en ese lugar cómodo, agradable, y en el agua esas conversaciones que suelen ser incómodas, que no suelen dar vergüenza. Lo que está en el barquito, que suele ser placentero, también suele ser adictivo y también tenemos una tendencia a querer aferrarnos a eso. Pero es necesario sumergirse de vez en cuando. Ya voy a volver a eso. La segunda metáfora, la del iceberg, son los niveles de violencia. Y hay niveles que son muy sutiles, que están abajo. Por eso es un iceberg, porque son muy invisibles. Pero es necesario reconocerlas. Cuando uno las empieza a reconocer, uno puede anticiparse a que esto puede escalar. Un ejemplo sencillo es: si alguien empieza a hablarte mal, si alguien empieza a hacerte comentarios despectivos, o si alguien empieza a tratarte con frialdad, y después aparece un grito de vez en cuando, un insulto de vez en cuando, uno puede intuir que algo malo está pasando y que eso, si uno no le pone un freno a tiempo, puede escalar. Y finalmente, una metáfora que hace relación a la sensibilidad, la metáfora del canario, eh, en la que básicamente, ya voy a entrar esto más en detalle más adelante, si uno ignora esa sensibilidad, uno se va acostumbrando a más situaciones de violencia, también por evitar conversaciones incómodas. Y todo el entorno, los vínculos y demás se vuelven mucho más desagradables. Quiero que entiendan que como profe, 15 años de profe, uno ve cómo el colegio se vuelve más hostil, no trabaja estas cosas, cuesta mucho que los chicos quieran ir al colegio, que se quieran quedar, que le vean el sentido. Y la verdad, que el no tener ganas de ir, el que te duela ir, o el que no les veas ninguna finalidad racional práctica, cada día tiene más sentido. Y esto no se trata de una cuestión política o de izquierda o de derecha, se trata simplemente del paso del tiempo. La educación se va quedando obsoleta. Volviendo a la historia, con este grupo de estudiantes trabajamos cosas maravillosas. Quiero que puedan dimensionar el hecho de que en este contexto educativo, donde nadie le ve mucho futuro en la educación, más allá de cuestiones presupuestarias, sino de cómo estamos afrontando la educación para el futuro, estos estudiantes
trabajaban horas extras. Venían estudiantes de otros cursos a querer trabajar. Y yo entiendo que sencillamente pasaba porque les era útil, porque tenía sentido, porque generaban esos vínculos saludables y además veían cómo a lo mejor estaban teniendo conflictos emocionales con sus parejas, sus amistades, su familia. Y este es un espacio donde por lo menos se podía trabajar y charlar de eso. Eh, de ahí surgió un taller, un espacio dentro de ese taller, que es tácticas y estrategias de supervivencia emocional. Me costó muchísimo digerir eso, porque trabajar con adolescentes, cómo sobrevivir emocionalmente en un mundo adulto bastante cruel, para mí se sintió muchas veces como medio tirar la toalla, medio resignarse a que el mundo es una cagada, siempre va a ser una cagada, y no pude. Hasta el día de hoy estoy como masticando esa situación. Entiendo que es mucho más complejo de que hay buenos y malos. Eh, en la intención de querer trabajar con todo el colegio o hacer un espacio más oficial, he presentado miles de proyectos, he hablado con miles de autoridades y fui ignorado y no me sale decir otra palabra más que boludeado a esta altura una y otra vez. Y claro, estamos trabajando cuestiones emocionales delicadas, hablando de salud mental, y eso es lo que nadie quiere hacer, nadie quiere afrontar. Es como que nadie parece estar lo suficientemente capacitado, listo o con ganas de hacerlo. Y eso es un problema. Mientras tenemos estudiantes que piden a gritos que hagamos algo al respecto, que lo intentemos al menos, que se supone que somos los adultos, especialmente dentro de un colegio, los que somos los que tenemos que afrontar la responsabilidad, el riesgo. Pero eh, les puedo asegurar que no paré de intentarlo. En un momento, estamos en septiembre de 2025 ahora, en septiembre del 2024, se trabajó mucho para crear un centro de estudiantes, con la promesa detrás de eso de que, bueno, con un centro de estudiantes establecido, tal vez podíamos tener espacios, espacios donde poder dialogar, debatir y trabajar estas cosas. Pero la sensación fue que si bien pudimos lograr un centro de estudiantes y si bien pudimos demostrar que estábamos trabajando y que el interés era genuino, mientras más avanzábamos, peor eran los tratos, peor era la forma en la que nos miraban, peor eran las cosas que nos exigían. Eh, el 2024 terminó con niveles altos de violencia, subiendo, llegando a este límite de lo legal, básicamente. He acompañado a chicos a su casa por miedo a que los golpeen en la calle. Hemos esperado patrulleros para poder asegurar una salida eh, sin violencia del colegio. Y aún así nadie parecía dimensionar la necesidad de trabajar estas cosas. Eh, Ni siquiera podría profundizar en un video solamente eh, las ganas que tenían tantos chicos de abandonar, de lastimar a otros, de resignarse a la vida en general. Y la verdad que tiene sentido. Y esto no quiere decir que deban lastimarse, sino que tiene sentido lo que sienten. Tiene sentido esa sensación de resignación a que los adultos los estamos defraudando. Y eso pasa una y otra vez a lo largo de todo el país. No logro comprender yo por qué no se toma la suficiente conciencia y se toman medidas al respecto. Nos estamos peleando todo el tiempo por cosas absolutamente sin sentido. Finales de 2024 terminamos con esos niveles altos de violencia con estudiantes y para comienzos de 2025 estaban subiendo los niveles de violencia entre adultos. Recuerdo, hubo actas y reuniones y cosas que parecía más una batalla campal que adultos tratando de ver una solución racional ante todo esto. Eh,
me afecta enormemente todo esto, porque eventualmente tuve que renunciar, tuve que dar un paso al costado. Y soy muy consciente de la enorme cantidad de personas que se sintieron defraudadas al respecto. Pero me pasa lo siguiente, someterme a estos niveles de violencia todo el tiempo, tratando de mantener la calma, tratando de tener conversaciones racionales, tratando de poner sobre la mesa las conversaciones que son necesarias, es absolutamente enloquecedor y terminó afectando mi salud y mis relaciones. Porque claro, yo puedo entender que mis emociones son válidas. Y puedo entender que si algo me lastima, me lastima. Si algo me hace enojar, me hace enojar. Tengo derecho, soy humano también. Pero si estoy rodeado de adultos que ven un problema en todo, que están buscando que me equivoque, que parece que jamás tuvieron un momento dentro de un espacio laboral de empatía, es una tortura, es ir a un campo minado todo el tiempo. Y por supuesto, si me quejo al respecto, soy demasiado sensible o no estoy lo suficientemente apto para trabajar. Y volvemos al punto inicial. Se trata como una patología o como una debilidad el sentir emociones, el estar angustiado, cuando tiene todo el sentido del mundo, y pasa en adultos y pasa con los chicos. Y es muy extraño lo que estamos haciendo, porque cada vez más les exigimos a los chicos que toleren esto, que se banquen esto. A muchos estudiantes que querían que denuncie, que pelee, que me queje con tal o con cual y que haga videos escrachando a tal o cual, se dan cuenta que ni siquiera quiero en este momento mencionar mucho ese colegio. Pero porque es fomentar más y más pelea, más y más divisiones, más y más señalar a ver quién tiene la culpa. A muchos docentes, a muchas colegas con las que trabajé, les menciono algo sencillo. La verdad que he disfrutado mucho el trabajo con los estudiantes y siento que ha sido muy beneficioso en muchos momentos. Y una forma que tenía también de ver que estaba yendo por el buen camino era todas las muestras de afecto que tenía. Ahora, cada vez que algún estudiante menor de edad me abrazaba o quería hablar conmigo en privado o quería pasar más tiempo conmigo o me pedía que vaya más tiempo y demás, era una conversación incómoda que algún adulto tenía que tener conmigo de ver qué estaba pasando. No te acerques tanto, no te involucres tanto. No abraces, no permitas que te abracen. Que no te den besos. Es como que cuando un chico viene a abrazarme, yo le tengo que dar una patada en la frente, básicamente, que me va a tener menos problemas que abrazarlo. Y entiendo los miedos que tienen muchos adultos detrás de esto. Pero esos miedos estaban equivocados. Yo ingenuamente pensaba que, bueno, con el paso del tiempo y demostrando con el trabajo que, qué sé yo, que estábamos yendo por buen camino y que claramente jamás en 15 años de laburo tuve un problema con ningún estudiante, bueno, se iban a dar cuenta que estaban equivocados, se iban a tal vez querer trabajar conmigo, eso nunca sucedió. Y bueno, digo, por lo menos me van a dejar en paz y me van a dejar trabajar, eso tampoco sucedió, fue cada vez peor. No sé hoy por hoy qué esperanza hay de trabajar estas cosas en el sistema educativo o entre adultos, cuando son los mismos adultos los que tienen mucho que trabajar entre sí. Pero sí sé eh, que yo he podido sobrevivir hasta esta edad y que he podido sobrevivir a un montón de situaciones, que no tengo ninguna intención de renunciar a nada. Entonces, como mínimo, lo que puedo hacer es compartirles mis experiencias. A, a muchas estudiantes, a un par en particular que sé que esperan que yo empiece a criticar tal o cual cosa o a demostrar cosas que bordean lo ilegal que hicieron. ¿Saben por qué no critico a, a preceptoras, a docentes, a, a figuras de autoridad? Porque también son madres, porque también son laburantes y porque también se sobreexigen demasiado.
también creen o caen en esta fantasía de que si eliminan o le hacen la vida difícil a tipos como yo, les están haciendo un favor a ustedes. También vuelven a sus casas diciendo, eh, eh, no sintiéndose suficientes, sintiéndose que han fracasado. Y eso lo sé también, como muchas otras cosas más, eh, porque gracias al trabajo con estudiantes, después puede trabajar con adultos, puede trabajar con madres, puede trabajar con diversa cantidad de personas. Y no hay un solo adulto, una sola mujer, un solo hombre que tenga todo en claro. No hay nadie que esté haciendo las cosas perfectas. No hay nadie en su sano juicio que tenga toda la certeza de decir, yo sé cómo se resuelve esto, yo sé cómo se hace. Y no tengo ganas, no está en mí andar sumando más conflictos, andar peleándome con nadie. No le veo sentido. Están, en la cotidianidad se ve como se señala el culpa, la culpa de todo la tienen de la derecha, el de la izquierda, el de arriba, el de abajo, el de enfrente. Cualquiera que ha vivido y visto lo suficiente se da cuenta que eso es eterno, no se termina más y no tiene ningún sentido. Probablemente en algún momento tengamos que hacernos nosotros adultos como mínimo autocrítica. Con todo el dolor del alma, muchos jóvenes, aceptar que sí, muchas veces van a tener que arreglárselas por su cuenta. Pero arreglárselas por su cuenta no quiere decir que tengan que estar solos o solas. Quiere decir que van a tener que moverse de manera muy inteligente en esta cotidianidad. Finalmente, tengo que decir algo también como a nivel personal. Eh, Soy muy consciente como hombre, como padre, como profesional, lo mucho que se espera y a veces eh, se exige y agrada que uno pueda hablar con calma, decir las palabras correctas, no cometer errores. He practicado estas técnicas de respiración, meditación, he hecho cosas absolutamente ridículas a nivel artístico solo para estar en condiciones de afrontar la vida adulta y como profesional. Pero mientras más profesional me volvía al respecto, más irracional me parecía lo que estaba haciendo. Los niveles de exigencia son ridículos. Uno no puede decir una palabra de más, no puede tener un tono más elevado, especialmente siendo adulto, esto va igual para hombres o mujeres, parece que no tenés derecho a enojarte nunca. Es imposible exigirle a un chico que cuando está enojado lo comunique en este tono, con las palabras adecuadas, en el formato adecuado, para que no incomode a nadie. He intervenido en infinidad de situaciones violentas de chicas y chicos y personas de todas las edades, pero especialmente con varones jóvenes. Me han llamado infinidad de veces para alumnos que no eran míos, para situaciones que yo no tenía nada que ver, pero sabían que yo podía intervenir al respecto. ¿Saben cuál era el principal factor que permitía que yo podía intervenir al respecto? Que los trataba con dignidad, que los trataba con respeto, que entendía que si hay un chico que de repente está pateando una mesa y que quiere cagar a trompadas a todo el mundo, algo le pasa. No se levantó de un día para el otro a decir, hoy quiero empezar a pegar trompadas a todo el mundo. Algo le pasa emocionalmente, un origen hay en todo eso. Y muchas veces se debe a que paulatinamente fue ignorado. Paulatinamente le dijeron aguantá, paulatinamente le dijeron no te quejes, paulatinamente le dijeron, a pesar de estar sufriendo por no tener padre, de una madre que lo violenta, de un sistema que lo ignora, y de que a veces ni siquiera tiene para comer todos los días, se le exige que se comporte como un caballero, aprenda ecuaciones y entienda que aprender geografía le puede llegar a servir dentro de 10 años. Es absolutamente irracional. Por lo tanto, cuando estalla, lo único que está buscando, o lo único que puede servir en ese momento, es un espacio de contención.
Yo entiendo que mientras más grande es el valor, más difícil es empatizar y más ganas tenemos de tirarlo abajo de una piedra. Esconderlo abajo de un pozo y hacer de cuenta que no pasó. Pero soluciona algo eso. Si me dijeran que castrando hombres se van a terminar todos los problemas de violencia, salgo yo a castrar gente, pero ¿creen que va a solucionar algo eso? No. Lo que termina funcionando una y otra vez es tratar a los seres humanos como seres humanos. Entender que las emociones por algo están ahí. En este espacio, como mínimo, como base, quiero que puedan validar sus emociones. El principio de la violencia es la invalidación emocional, porque a partir de ahí todo está justificado. Si yo digo que algo me duele y nadie hace caso que me duele y me siguen pinchando ahí, como cualquier mamífero, como cualquier ser humano, eventualmente esto va a seguir subiendo. ¿Qué me sirvió a mí entender esto? En los lugares donde no van a validar mis emociones, en aquellas personas donde me van a criticar, sobreexigir y decirme cosas horribles, no tengo que estar, no tengo que permitirlo. En los lugares donde me tratan como un ser humano, con dignidad, con respeto, eso es todo lo que hace falta, eso, aunque sea de a una persona, de a dos personas. No hace falta mucho más. Una y otra vez eso, poder expresarlo, poder sacar todo lo que hay adentro. Y las emociones no nos dominan. Y empezamos a comportarnos como seres más racionales. Sucede que tener un entorno saludable también quiere decir tener conversaciones incómodas. Y tenemos un entrenamiento enorme en esta sociedad para evitarlas. Pero los espacios aparecen. Uno de los problemas que tenemos, que enfrentamos, es el apego emocional. Como tenemos muchas parejas que no pueden despegarse de sí, sin importar cuán tóxico y cuán violento empieza a volverse, eh, no pueden terminar con ese vínculo. ¿Por qué no pueden terminar con ese vínculo? Porque muchas veces ese vínculo termina siendo el único vínculo donde pueden expresar sus emociones con libertad, donde sienten contención, donde sienten que el otro es incondicional. Eso lleva a que muchos hombres, especialmente hombres, por muchas cuestiones, terminen dependiendo emocionalmente de su pareja. Y si eso se deja estar, cosas horribles terminan pasando. Porque ninguna mujer, ninguna persona puede contener y ser la única contención emocional de nadie. Eso termina mal. Invariablemente, si queremos terminar con muchos tipos de violencia, tenemos que generar espacios más parecidos a este. Si vos no sos capaz de empatizar con tal o cual ser humano, por su género, por cómo se viste, por su ideología política, por lo que carajos sea, no lo hagas. Pero no podés evadir la lógica de que ese humano, especialmente si es menor y te es más fácil empatizar con seres humanos pequeños que con los grandes, necesitan espacios de contención. Necesitan amistades, necesitan grupos, necesitan espacios terapéuticos y necesitan, o todos necesitamos, que nos ocupemos de eso. Para aquellos que saben que no cuentan con adultos para hacerlo, aún estando en sus manos lo pueden lograr. Uno de los principales temas que se evadieron y que en este mes se tratan, o deberían tratarse más, es el tema de lastimarse a uno mismo. El origen, muchas veces, es la invalidación emocional. Si vos tenés a una persona que sufre violencia en su casa, que sufre violencia en el colegio y que nadie lo contiene, no va a tener más ganas de vivir eventualmente. Si vos tenés a alguien que tiene que disimular su sexualidad una y otra vez porque sabe que pone en riesgo su vida si se expresa, no va a tener más ganas de vivir eventualmente. Y lo mismo pasa con las emociones. La sensibilidad se castiga enormemente, pero porque se premia el aguantar y seguir.
Yo hice eso muchas veces como profesional, aguantar y seguir pensando que es lo correcto, porque bueno, eventualmente uno gana tal o cual batalla y eso ayuda. Pero digo, ¿qué ejemplo estoy dando? Aguantar y seguir, ser más profesional en aguantar, en que me falten el respeto, en que me pasen por arriba, en que basureen todo mi trabajo profesional. Voy a cerrar con aprendizajes relevantes y luego haré otros videos al respecto. Como conclusiones finales, ¿qué características debería tener un grupo, una amistad, un vínculo? Búscalo, por ahí está. Te puedo asegurar que está. A veces es más fácil de lo que parece reparar un vínculo perdido. A veces eh, conviene empezar de nuevo, con vínculos nuevos. Cada uno verá. Hay que establecer reglas básicas. Primero, respetar las emociones. El cuidado es mutuo, es recíproco. No es de uno hacia otro nada más. No lo digo esto. Sé que hay psicólogos, que hay terapeutas y demás que trabajan muy bien, pero depender de un profesional para estar bien toda tu vida no me parece algo racional, algo esperable. Eh, es importante establecer límites en esos vínculos, charlarlos un montón, y esto es muy importante y delicado. Si esos límites se cruzan, si hay cosas que se dicen que son ofensivas, si uno comete un error, en vínculos sanos, lo ideal, no estamos hablando de situaciones de violencias extremas, estamos hablando de formas de decir o tal vez de ausencias o de cosas no contestadas, lo ideal es que no se juzgue, no se culpe ni se castigue demasiado. Para quienes son más jóvenes tal vez tengan más esperanzas en entender esto. Para quienes son más grandes, muchos fueron criados en esta idea de que si reconocen su error, tienen que inmediatamente castigarse y sentirse mal, por lo cual hace más difícil que reconozcan su error. Y eso es un problema que se vuelve una bola de nieve con el tiempo. La educación, el sistema educativo casi en su totalidad, está errando enormemente lo que está haciendo. Hay muchas cosas que tienen que cambiar, pero adivinen qué, para que eso cambie, mucha gente tiene que reconocer que está haciendo las cosas mal, que se está equivocando, que no es la forma de tratar estudiantes, que no son a veces las metas, los objetivos adecuados a lo que se están persiguiendo, que el fracaso que está teniendo la escuela, de izquierda, de derecha, pública, privada y demás, el fracaso que tiene la educación, se debe a que se está quedando obsoleta. Es una lucha contra el tiempo que se está perdiendo, porque ni siquiera se están teniendo las conversaciones adecuadas. No quiero generalizar esto al 100% y no quiero decir que yo tengo todo claro y lo demás no. Pero en general, cuando hablamos de situaciones emocionales delicadas, son muy pocas las personas, o muy pocos los espacios que pueden animarse a atravesar eso. He charlado con muchas docentes al respecto. Muchas grandes amistades se han generado de eso, pero tiene que estar esta reciprocidad, ¿verdad? Algo muy importante al respecto, y también volviendo a esto de los vínculos, eh, los vínculos que se generen o que se quieran reparar, eh, no se deben patologizar las emociones. Hay muchos chicos que sufren cada vez más ansiedad por ir al colegio y no quieren ir al colegio. Muchas veces, la mayoría de esas, tiene todo el sentido del mundo que no quieran ir. Paradójicamente, los que sí suelen querer ir y sí le encuentran sentido, le encuentran más sentido desde sus vínculos, no desde lo académico. Lo que quiere decir que si trabajamos en eso, cosas buenas pueden suceder. Yo entiendo que la situación a veces, como yo mismo la describo, incluso parece muy desesperanzadora. Sin embargo, lo loco es que estas conversaciones no se están teniendo.
este no parece ser el objetivo real, porque estamos preocupados por la violencia, pero no analizamos de verdad los factores que la originan y no nos ponemos a planificar en consecuencia. En un colegio, a veces como en una familia, se tienen conversaciones una vez cada 6 meses al respecto, especialmente si algo grave sucede, y después se sigue como si nada hubiese pasado. Los errores se repiten una y otra vez. Eh, Finalmente, para estas personas, este simbolito de la divergencia, para los que entienden inevitablemente la divergencia porque no les queda otra, lo primero que me gustaría decirles, lo más importante, es que mucho de lo que sienten tiene sentido. Mucha de esa soledad, de esa angustia, del no encajar, tiene sentido. Es absolutamente válido. Eh, a veces uno se siente mal porque no encaja porque no puede. Yo no decidí no trabajar más como docente desde hace unos meses, pero durante años más o menos encajé. Y si bien por un lado agradezco y estoy extraño todo el tiempo a muchos estudiantes, forzarme a encajar me trajo un costo enorme. Las instituciones en su mayoría actuales no tienen mucho para ofrecerte, para ofrecernos. Y aquellos que hemos aprendido a desarrollar una alta sensibilidad o aquellos que no han podido escapar de eso desde su nacimiento, tienen muchas opciones, hay muchas posibilidades, hay mucho que se puede hacer. Se tienen que empezar por tener estas conversaciones, por generar estos vínculos, por cuidarlos. Eh, pero principalmente por no exigirse cosas que no son reales, que no son posibles, que no hacen bien. Esto va desde los ejemplos cotidianos y sencillos como aquellos que se exigen tener un cuerpo que no tienen para ser felices. Dos cosas, si lo tuvieses probablemente tampoco sería feliz, eh, pero es una exigencia absolutamente ridícula. Y lo mismo pasa con tu forma de sentir, tu forma de pensar. Cambiarlo es una exigencia absolutamente ridícula. Todos tenemos mentes, cuerpos, sistema nervioso, una identidad muy particular. Muchas veces sentimos que hay algo muy malo, que está muy mal con nosotros, porque estamos en el lugar equivocado, con la gente equivocada, exigiéndonos algo equivocado. Messi es Messi, todos quieren a Messi, pero agradezcan que le dieron una pelota desde pibe. Porque si a Messi lo forzaban a ser contador, hoy probablemente estaría medicado y frustrado porque ni siquiera se podría recibir de contador. Muy probablemente. Eh, Marta Argerich, una gran pianista, es una gran pianista porque le dieron un piano. Si le dieron una pelota, probablemente le agarraba un ataque de ansiedad. Eh, Muchos artistas que conozco y con los que he podido conectar de esta manera y me ayudaron a sentirme como que finalmente encajaba en algún lugar y que no había algo horriblemente mal conmigo, eh, no les queda otra más que ser artistas. Estarían muy mal consigo mismos si no estarían conectados con lo que hacen. Es una forma de expresar cotidianamente, de denunciar cotidianamente lo que pasa internamente. Cuando dejé la docencia me empecé a preguntar cómo sería si yo no tengo que fingir que no soy un ser vulnerable y hay muchas cosas que me molestan y me duelen, que me afectan, que muchas veces me han impedido salir de mi casa e ir a trabajar. Y la verdad que lo estoy descubriendo día a día. 15 años de tratar de encajar en un sistema no se van de un día para el otro. A veces me acuesto pensando en el trabajo y me levanto pensando en eso, porque es algo a lo que me dediqué toda mi vida. Pero trato de descubrir cómo sería eh, no forzarme a encajar en un lugar donde no pertenezco, no forzarme a estar rodeado de personas que me tratan con desprecio. A muchas estudiantes y a muchas mujeres con las que trabajé
Eh, entiendo 100% su miedo, entiendo 100% lo que les duele, cosas que han tenido que vivir que no tienen nada que ver conmigo, pero las llevaron a tener enormes prejuicios conmigo. Que estén equivocadas, equivocadísimas, conmigo y con tantos hombres, es una noticia dolorosa, difícil de digerir, pero es una buena noticia. Es una buena noticia. Porque quiere decir que no todos somos una mierda. He trabajado cosas increíblemente profundas y dolorosas con mujeres, con chicas a las que he llegado a querer un montón. Y yo sé que era sanador tanto para ellas como para mí trabajar en esas cosas. Pero por prejuicios, por miedos, por ser cuidadoso y demás, ese trabajo se cortó. Saber que son prejuicios, saber que estaban equivocadas, saber que de vez en cuando le erran, son buenas noticias. Quiere decir que hay esperanza, quiere decir que si corrigen, afinan un poquito la mirada, tenemos esperanza de que sucedan cosas muy bonitas. Hoy por hoy no estoy en condiciones de trabajar en grupo, de lidiar con mucha gente. Me estoy cuidando mucho porque he pasado por situaciones muy dolorosas y muy injustas. Sin embargo, hasta el día de hoy, de a uno, de a poco, sigo recibiendo mensajes, sigo charlando, sigo ocupándome de ese día a día. Con alguna de esas personas que vengo postergando hacer esto hace mucho tiempo. Les hablo de la importancia de encontrar espacios donde contengan esa vulnerabilidad, donde sea aceptada, donde sea bienvenida. Muchas veces no es y no va a ser con aquellas personas que nos gustaría que sea, con aquellas personas donde sería justo que sea. Pero incluso esos vínculos que se pierden y que son dolorosos aparecen de otra manera, aparecen en otras personas, aparecen con el tiempo. Uno también va madurando, va aprendiendo a valorar las pequeñas cosas y las personas con las que uno sí puede trabajar. Voy a poner lo mejor de mí sin sobreexigirme, en seguir trabajando en esto, en abordar en detalle y con más orden que esto tácticas y estrategias de supervivencia. No, como verán, no quiero mentir y decir que es fácil, que lo que duele no duele, y muchas veces aquellas cosas que tienen miedo tienen todo el sentido del mundo. El día a día puede volverse bastante aterrador, pero hay mucho que se puede hacer. Mis esperanzas están puestas, mi fe está puesta muchas veces en ver todo aquello tan sencillo, tan cotidiano que se puede hacer y no se está haciendo. Esas pequeñas conversaciones, dejar de evadir aquellas cosas que nos incomodan, que nos dan vergüenza, eh, aquellas cosas que decimos, bueno, ¿quién me va a creer? ¿No? Hay mucho que se puede hacer, hay mucho que desde uno se puede hacer, empezando por dejar de juzgarse, por validar las propias emociones y por buscar con dignidad esos vínculos, esas relaciones que nos merecemos. Y dejar, tal vez con dolor, tal vez con un poquito de resignación, aquellos vínculos que ya sabemos que no nos hacen bien. Voy a seguir trabajando. Les agradezco un montón a todos
los que ayudaron a llegar hasta acá. Lamento no haber podido dar más. Pero, digamos, esta es una nueva forma de volver a empezar la lucha de otra manera. Un poquito más sensible, un poquito más maduro, un poquito más saludable.